Era impensado que a un jefe de despacho se le escapara algunas cuestiones que son elementales, ¿no? Y lo grave es que después se le da el carácter oficial y se lo refrenda como oficial al error incluso cuando se lo publica en el boletín oficial. Eh, Viste, venimos hablando del tema vinculado con la designación de los nuevos funcionarios y de repente aparece, por ejemplo, el decreto 979 el viernes, que es el que designa al ministro de Gobierno, Justicia y Culto, Fabián Antonio Filomena Baigorria, en el cargo, que ya venía desempeñando. ¿Y sabes quién refrenda el decreto? María Evelia Pérez Nicotra. No es funcionaria. No se ha informado que sea funcionaria, y menos con capacidad, con calidad de ministro, como para firmar el decreto. María Evelia Pérez Nicotra es una colega nuestra, de amplio desempeño y largo desempeño, además en el ámbito de la administración. Pero es evidente que se trata de un error, porque no hay ninguna otra designación, ni ninguno de los otros decretos, consecuencia del cambio de funcionario, está firmado por una persona así. Es como si apareciera, no sé, firmado por mí o por cualquier otro. Y refrendado y publicado en el boletín oficial, además. Dice que yo firmé el decreto. En este caso dice que María Evelia Pérez Nicotra firmó el decreto. Un error. Busqué el decreto de Filomena porque vos sabés que Filomena llega al Ministerio de Gobierno de la mano de Eduardo Gastón Mones Ruiz. Era un colaborador de Gastón Mones Ruiz en la Cámara de Senadores. Le toca a él manejar toda la situación vinculada con esta difícil trance que está Mones Ruiz, que ha sido postulado para integrar el Superior Tribunal de Justicia y es el vicegobernador de la provincia. Como leí por ahí, parece que se lo quieren sacar de encima a Mones Ruiz del gobierno. Pero lo cierto es que es un problema muy serio el tema más allá de que la gente le dé importancia o no le dé importancia, el hecho de que sea postulado para integrar el Superior Tribunal de Justicia quien es actualmente el vicegobernador de la provincia. El doctor Luis Lucero Guille, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, está entre las personas que hizo impugnación formal de la postulación de Mones Ruiz, pero además la semana pasada divulgó que había pedido información a la Cámara de Diputados para saber si en algún momento entró un requerimiento para reunir a la Asamblea Legislativa, que según explica el escribano Lucero Guillet, tendría que ser el órgano que trate la renuncia de Mones Ruiz antes de su postulación como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Luis Lucero Guillet, buen día. Buen día, Mario. ¿Cómo está? Un ¿Cómo le va a gusto usted? conversar con usted. Bien, bien, muchas gracias. Gracias por atenderme. Este, ¿Tendría que ser la Asamblea Legislativa la que se reúna para tratar la situación de Mones Ruiz? Mire, todo lo que está relacionado con esta situación que se ha planteado a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo para que el doctor Mones Ruiz se integre el Superior Tribunal de Justicia, está, como usted dice y hablaba muy bien recién, en una nebulosa donde se confunde lo que corresponde, lo que es legal, y por otro lado una práctica ya que vemos que se ha convertido en habitual por parte del Ejecutivo, de darle muy poca seriedad a estas cuestiones, que después tienen una trascendencia institucional muy grande, ¿no? Lo primero que debo decir es que nosotros ya sabemos que Mones Ruiz está propuesto para integrar el Superior Tribunal de Justicia, pero no sabemos si ha presentado la renuncia. Yo considero que la verdad que si él está ya con esa propuesta y a punto de ser definido, tendría que haber ya renunciado a su cargo. Si esto hubiera sucedido, que es lo que corresponde, el artículo 141 de la Constitución Provincial, el inciso 3 del mismo artículo,
habla de la Asamblea General y establece que ambas cámaras, o sea, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, se reúnen para el desempeño de las funciones siguientes. En el inciso tercero dice claramente admitir o rechazar la renuncia que de su cargo hiciera el gobernador o vicegobernador de la provincia. Esto implica que posterior a la renuncia del vicegobernador se debe reunir la Asamblea General, quien tiene la facultad de admitir o rechazar esa renuncia al cargo. A mí me pareció que era un tema muy importante porque esto habilita el juego de otras instituciones como son las cámaras para definirlo y entonces hice una consulta formal a la presidenta de la Cámara de Diputados si ya había un requerimiento para en la Asamblea General discutamos si se admite o se rechaza la renuncia del gobernador. Pero bueno, la verdad que la presidencia de la Cámara muy rápidamente me dio respuesta. Yo hice la presentación en San Luis, cuando llegué a Mercedes ya tenía en mi casilla de mail la respuesta diciéndome de que no hay ningún tipo de presentación de este tipo en la Cámara de Diputados. Pero bueno, todo esto forma parte de esa liviandad con que el Ejecutivo trata estos temas que son institucionales y que revisten gravedad institucional si no se los lleva adelante con la seriedad que corresponde, ¿no? Yo lo que me planteo, diputado, es ¿qué pasaría si, aún con todas las impugnaciones que se le formulan y con a Mones Ruiz, sobre todo las vinculadas con los años de ejercicio profesional, eh, él va a lo mismo al Superior Tribunal? ¿Qué pasaría? Mire, sería una violación gravísima. Hay cuestiones que son objetivas como las que impone la propia Constitución provincial para poder, y las leyes especiales para poder acceder a ese cargo. Acreditar 10 años de ejercicio en la profesión es una cuestión que no se puede subsanar de ninguna manera que no sea acreditando 10 años de ejercicio profesional o de haber formado parte de algún tribunal o haber estado en algún juzgado que acredite ese tiempo. Moner Ruiz de ninguna manera, está claro, llega a ese plazo, puede acreditar no más de 7 o 8 años de ejercicio profesional, con lo cual estaría llegando a ese lugar viciado de nulidad absoluta y simplemente por una decisión política. Imagínese usted que si nosotros habilitamos ese criterio que donde la ley exige 10 años para acceder al cargo, lo resolvemos permitiéndole que ingrese con 7 o con 8, también debemos decir que la ley exige residencia en la ciudad de San Luis y con ese criterio podríamos decir, bueno, mire, es una persona que vive en Mendoza pero cerca del límite de San Luis, habilitémoslo. Digamos, cuando estas exigencias que son formales, son objetivas, uno las analiza con un criterio tan laxo, realmente se está violando absolutamente. Y esto tiene una trascendencia que creo que en general la ciudadanía no lo ve. Ese miembro del Superior Tribunal de Justicia va a estar decidiendo en algún momento sobre los bienes o hasta sobre la libertad de las personas, lo cual habilitaría a cualquiera que se vea afectado por una decisión de ese tribunal, de ese Superior Tribunal, a desconocer esas sentencias, porque va a haber un voto que está viciado de nulidad absoluta en su origen. Entonces, realmente es muy grave y nosotros no podemos permitir que las internas del partido gobernante se diriman a través de la entrega de cargos de alta jerarquía como para poder resolverlas. A mí me parece que dar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia como quien para saldar una deuda entrega un plan de inclusión, como suele hacerlo el gobierno, me parece que es una barbaridad y es algo que debe llamar la atención de todos aquellos que luchamos por la institucionalidad en la provincia y para que esto definitivamente deje de ser un régimen feudal donde la voluntad de quien gobierna está por encima de lo que establece la ley. Ahora,
Yo lo que me planteo es, si Moniz Ruiz llega al Superior Tribunal de Justicia, al menos para un sector de la comunidad va a ser un juez cuestionable y va a carecer, digamos, de ciertas características que tienen que tener los jueces, que es cierta autoridad, ¿no es cierto?, moral, digamos, sobre la comunidad. Y si queda como vicegobernador va a quedar absolutamente golpeado por esta situación, ¿no? Pero claro, pero digo, en realidad hay cuestiones objetivas que están fuera de la discusión. La habilidad moral o si se ha volado la buena fe son cuestiones discutibles, algunos podrán decir que es así, otros que no, pero hay cuestiones que claramente no admiten discusión, como son los requisitos formales. Uh-huh. Por eso le digo, el domicilio, la edad, imagínense que se exige una edad mínima, y si le dice, para acceder a ese lugar tiene que tener como mínimo 30 años, si yo habilito a alguien de 25, es una inhabilidad, digamos, un incumplimiento a una formalidad que no admite discusión, porque claramente la ley establece un límite. Después que si lo quiere ejercer o no, pero va a quedar absolutamente expuesto, no solo él, sino todo el tribunal. Que por otro lado le debo decir, me llama mucho la atención que el resto de los miembros del Superior Tribunal no hayan manifestado absolutamente nada, cuando ellos son custodios también, los máximos custodios de la legalidad en la provincia, que no hayan dicho absolutamente nada de la posibilidad de que se incorpore un miembro de manera absolutamente irregular. Esto también demuestra la incidencia que tiene el Poder Ejecutivo provincial sobre otros poderes, en este caso el judicial, quebrantando otro principio que es básico, ¿no? El sistema republicano impone claramente la división de los poderes y la injerencia política del gobernador en el judicial, que siempre ha sido evidente, creo que ha llegado ya a un nivel que nosotros no imaginábamos que pudiera suceder en la provincia. Creo que Alberto Rodríguez ha perdido el rumbo, creo que está tomando decisiones absolutamente desacertadas a partir de la dura derrota del año pasado en las urnas, y uno puede discutir las decisiones políticas, pero no aquellas que están violentando el régimen institucional y la legalidad de los actos en la provincia de San Luis. Eso no podemos permitir que esté sujeto a discusión. Muchas gracias por atenderme, diputado. Muchas gracias. Mario, gracias a usted, un gusto como siempre de conversar con usted. Muchas gracias. El diputado provincial Luis Lucero Guillé del departamento Pedernera, que preside el bloque de la Unión Cívica Radical Juntos por el Cambio, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad.